Estudia no porque tengas que estudiar, no porque te lo impongan. Estudia porque el conocimiento es, es poder, es felicidad. Estudia para estar orgulloso de ti mismo. Estudia porque si lo aprendes de verdad es algo que nunca te podrán arrebatar. Estudia porque así mejoras. Tercer vídeo de diagonalización de aplicaciones lineales. Empecemos con el problema 8.2.24. Lo hice en clase de una manera un poco rápida, con poco detalle, y ahora lo voy a hacer con bastante detalle. Dice, proporcionar un procedimiento para dar una matriz n por n de un endomorfismo, calcular autovalores, autovectores, subespacios vectoriales, y dar una base formada por los autovalores y la expresión de t respecto a la base b. Vale, entonces lo primero que hay que hacer es calcular el polinomio característico. Aquí mt, t, en la aplicación lineal va a estar representada por a o por mt. Voy a usar las dos notaciones indistintamente. Entonces sabemos que el polinomio característico tiene esta expresión. Es el determinante de a menos lambda i. Bien, ese polinomio hay que hallarle las raíces, ¿vale? En general, en el contexto en el que estamos, esas raíces van a ser sencillas de hallar, ¿de acuerdo? El coeficiente de este polinomio siempre es 1, por la manera en que está construido. Y, bueno, pues si las raíces son enteras, entonces hemos visto que tienen que ser divisores del término independiente. Si haces el polinomio característico, verás que el término independiente es el producto de los autovalores. Y entonces, si esos autovalores son enteros, entonces van a ser divisores de ese término independiente del polinomio. Vale, estos serían los dos primeros pasos. Ahora vamos a hacer el análisis de las raíces y el cambio de base. Primero, no existen raíces. Caso 3.1. Depende del cuerpo en el que estemos, puede que el polinomio no tenga raíces. Por ejemplo, si estamos en R2, esta matriz de aquí va a dar como polinomio lambda cuadrado más 1. Si el cuerpo es R, R no es cerrado con respecto a las soluciones de ecuaciones polinómicas, y entonces en este caso la solución sería más menos i, pero más menos i no es un número real, es un número complejo. Entonces, no todos los cuerpos con los que trabajemos van a ser completos respecto a la resolución de ecuaciones polinómicas. Entonces, cuando eso ocurra, pues no hay base de autovectores. Y en consecuencia, esta matriz no es diagonalizable, no se puede poner en forma diagonal. Raíces distintas. Vale, todas las raíces del polinomio son distintas y cada lambda sub i da lugar a un subespacio propio de dimensión 1. Bien, entonces existe una base de autovectores. Vamos a llamarles V1, Vn. N aquí va a ser la dimensión del espacio vectorial en el que estamos y sabemos que estos vectores son linealmente independientes por el teorema 8.2.11. Tenemos n vectores linealmente independientes. Eso es una base. Vale, llamemos BA a esa base y vamos a ver cómo se hace la matriz del cambio de base, ¿de acuerdo? De la base canónica a la base de autovectores. Entonces, como vimos en el capítulo 6, para pasar de la base canónica a la base BA, se escriben las coordenadas de los vectores de BC en términos de vectores de BA. Normalmente el endomorfismo T va a venir dado en la base canónica. Y entonces lo que pasa es que lo que tenemos son los vectores de la base BA escritos en términos de los vectores de la base canónica, como muestra la ecuación 1. No lo vamos a tener al revés, vamos a tener esto, que cada V sub i está puesto como una combinación lineal de la base canónica. Bueno, no pasa nada, escribimos esto, vamos a llamar M a esta matriz aquí. Vamos, ¿de acuerdo? Esta sería mi ecuación 2
Y en la ecuación anterior, lo único que estoy haciendo es escribiéndola matricialmente y la ecuación 1 se transforma en la ecuación 2. ¿De acuerdo? Fijaos aquí que pone de A1 hasta UN, hasta A1N, perdón, por filas, ¿vale? Eso es lo que aparece aquí. Ahora buscamos la inversa de la matriz M, que sería la matriz del cambio de base de la canónica a BA. Meteríamos las ecuaciones de la canónica y nos daría la otra. M-1 es la matriz formada por las coordenadas de los vectores BC en la base BA. ¿Vale? Entonces tendríamos esto. Vamos a poner que V, un vector genérico, tiene coordenadas alfa 1, alfa n en la base canónica y que tiene coordenadas beta 1, beta n en la base de autovectores. Entonces aquí escribíamos V es el producto de la matriz fila alfa 1, alfa n por la matriz columna base canónica, ¿vale? Y ahora esta matriz columna, usamos las dos ecuaciones anteriores, en particular la 2, ¿vale? Y donde pone E1, EN, ahora escribimos M-1 por V1 hasta Vn. Y esta sería mi ecuación 3. Fijaos que esto de aquí, que pone alfa 1, alfa n por M-1, en realidad es beta 1, beta n, la base BA, ¿de acuerdo? Bien, tomamos traspuestas. Fijaos que aquí está fila por una matriz. Ahora tomamos la traspuesta para que se quede así. Para que se quede la columna, la matriz columna a la derecha, que es la notación habitual. Y entonces llegaríamos a esta expresión, ¿vale? Aquí fijaos que tengo M-1t y esta sería mi ecuación 4. Entonces ahora vamos a hacer el uso de la propiedad que dice que la inversa de la traspuesta es la traspuesta de la inversa y vamos a llamar P igual a MT. Esta matriz va a recibir el nombre de matriz de paso. Y entonces esta matriz va a cumplir que P por Bx de BC es igual a X de BA, ¿vale? En vista de lo anterior. Y es la matriz del cambio de base de la canónica a la base de autovectores. Bien, una vez hecho este cambio de base, quedaría la expresión matricial de T en esa base. Entonces vamos a llamar MT la expresión matricial de T en la base canónica y M' de T la expresión en la base de autovectores. ¿Vale? En M'T, las imágenes de la base van a estar puestas por columnas, ¿de acuerdo? Es clásicamente la expresión matricial de una aplicación lineal, son las imágenes de la base puesta por columnas, ¿no? Esta es la cantinera que hemos estado oyendo todo el tiempo. En la base de autovectores, T de V sub i es proporcional a V sub i, es decir, es lambda i por V sub i. Y entonces la matriz M'T tiene esta forma, que sería básicamente una matriz diagonal con los autovalores puestos en dicha diagonal en ese orden, de lambda 1 a lambda n. Aquí he avisado en clase que si pones los autovalores en un cierto orden, tienes que respetar eso cuando hagas la matriz de paso, la matriz del cambio de base. Esta matriz, M'T, como es diagonal, se suele poner dt o simplemente d, si t está claro quién es, ¿de acuerdo? Y adoptaremos esta notación aquí también. Entonces, finalmente podemos escribir I de BC es igual a MT por X de BC. Esto es la expresión matricial. Y ahora lo que hacemos es despejar en las ecuaciones anteriores donde estaba la matriz de paso, la invertimos y aquí queda XBC por P-1 XBA y BC igual a P-1 BA. Estoy aquí, estoy usando esta ecuación, la ecuación número 5, la estoy usando dos veces, una con XBC y otra con IBC, ¿de acuerdo? Entonces sustituimos aquí en esta ecuación, la que recuadro ahora mismo, sustituimos donde ponga IBC, ponemos P-1 IBA y donde ponga XBC ponemos P-1 XBA y quedaría esto. Y ahora despejamos IBA pasando la P a este lado.
Y entonces esto que queda aquí en el medio es necesariamente la matriz diagonal. Y entonces tenemos que d de t es igual a p por la expresión matricial en la base canónica por p menos 1. ¿Vale? Esta va a ser una ecuación importante, como vamos a ver en las siguientes definiciones y resultados. Vale, todo esto ha sido si las raíces eran distintas, ¿de acuerdo? Porque en este caso me aseguraba una base de autovectores. Vamos al caso 3.2, 3.3, perdón, si me he hecho un lío. Vamos al caso 3.1 era no había raíces, 3.2 era todas las raíces son distintas, 3.3 hay raíces múltiples. Supongamos que hay una raíz múltiple, eso se puede generalizar a más raíces múltiples, pero supongamos que hay una única raíz múltiple que dice lambda 1 igual a lambda k y el resto son raíces distintas. Si la dimensión del núcleo de a menos lambda 1, que es hasta lambda k, es k, entonces el endomorfismo no es defectivo, y todavía se podría construir una base de V formada por autovectores como hemos hecho en el apartado 3.2, ¿vale? No repito todo el proceso, se aplicaría, ¿vale? Es el proceso que va de 3.1.1 a 3.1.3 anterior. Si en cambio la dimensión de A menos lambda 1 y es menor que K, entonces no se puede escribir en forma diagonal, ¿vale? Porque no podemos completar una base, no tenemos una base de autovectores, ¿vale? Tendremos un número inferior a n, estrictamente inferior a n, de autovectores. Está fuera del alcance de este curso, pero hay una forma de hacer lo que se llama forma de Jordan, que no es una forma de autovalores, perdón, de autovectores, pero es lo más cercano a ello, pero está fuera del alcance de este curso. Vale, vamos a ver unas cuantas definiciones. Matriz diagonal, esto sabemos lo que es, pero lo recuerdo. Matriz diagonalizable es una matriz para la que existe una base B tal que la expresión matricial es una matriz diagonal. Esto está súper relacionado con lo anterior. Y por último, el teorema 832, que dice que T es diagonalizable si solo si V tiene una base que consiste en autovectores de T. Vamos a ver por qué es esto así. Condición suficiente. T es diagonalizable, ¿vale? Estoy haciendo la primera implicación aquí. Entonces, T es diagonalizable y tengo que ver que existe una base de autovectores. Vale, T es diagonalizable. Existe una base VA, tal que la expresión de T, la base BA, es una matriz diagonal. Vamos a llamar D de T a esa matriz diagonal, donde lambda sui son los elementos de la diagonal principal. No estoy diciendo de momento que sean autovalores. ¿Vale? Las coordenadas de un vector VI en VA tienen esta forma. Son todos ceros, salvo la posición I, que tiene un 1. Estoy diciendo que estas son las coordenadas del vector VI en la base BA, ¿de acuerdo? Las columnas de DT, ¿quién son? Pues son las imágenes de la base. Y entonces podemos escribir que T de V sub I sería esto, 0, 0, 0, hasta la posición I, donde encontramos lambda I. ¿Vale? Ahora este lambda I sale. Todo esto que marco aquí es consecuencia de la expresión matricial de T en la base BA, que me está diciendo que es diagonal. Entonces todos son ceros salvo la posición I, que tiene valor lambda I. Aquí lo que hago es sacar lambda I, ¿de acuerdo? Y me queda un 1. Pero acabo de decir que estas coordenadas aquí, que las coordenadas que marco en este segundo rectángulo son exactamente las coordenadas de VI. Entonces me quedaría lambda I por VI y esto me está diciendo que lambda I es un autovalor y por tanto VA es en realidad una base de autovectores. Al revés, condición necesaria. Tenemos una base de autovectores y entonces sabemos que T de VI es lambda I por VI. Y entonces la expresión matricial pues será lambda 1 V1 hasta lambda Vn en transposición. Y de nuevo es jugar con coordenadas. VI se escribe en la base BA como todo cero salvo un 1 en la posición I. Y entonces la matriz de T es una matriz diagonal. Bien, vamos a definir una relación
en las matrices. Dos matrices se dice que son semejantes o similares. Dos matrices A y B. Si existe una tercera matriz P, de tal manera que A se escribe como P por B por P menos 1. Esto viene de la diagonalización que hemos visto antes y estamos estableciendo una relación binaria al estilo de lo que veíamos en matemática discreta. La matriz P recibe el nombre de matriz de paso. Si A es semejante a B, escribiremos esto. A, simbolito B. Teorema 837, dos matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico, los mismos autovalores, las mismas multiplicidades algebraica y geométrica, pero sus autovectores, pueden ser en general diferentes. Sean A y B dos matrices semejantes con matriz de paso P1 y sea de la matriz diagonal en la base BA para el endomorfismo A. Llamemos P2 a la matriz del cambio de base de la base canónica ABA para A. Con esta notación podemos escribir lo siguiente. A es igual a P2 por D por P2 menos 1. Por otro lado, sabemos que A y B son semejantes con matriz de paso P1. Entonces podría escribir A igual a P1 por B por P1 a la menos 1, la inversa de P1. Esa es la ecuación que me quedaría sustituyendo ambas. Voy a despejar la B aquí y me quedaría inversa de P1 por P2 por D por inversa de P2 por P1. Esta última, de aquí atrás, me doy cuenta que en el fondo esa es la inversa de P1 inversa por P2. Si multiplico el recuadro que está a la este recuadro de aquí, esta expresión aquí, donde tengo el cursor, por esta de aquí, me queda la identidad. Luego esta de aquí es la inversa de esta de aquí. Y por eso pone P1 inversa por P2 y todo ello a la inversa. Básicamente he usado esta propiedad que dice que la inversa del producto es el producto de las inversas dado la vuelta. O sea, que Q por P a la menos 1 es P menos 1 por Q menos 1. Y la última expresión, esta expresión de aquí, nos está diciendo que B y D son semejantes, son similares. Y por tanto el polinomio característico, los autovalores, multiplicidad geométrica, algebraica, etcétera, son iguales. Problema 839, que tiene 5 apartados. Tenemos este endomorfismo en R3 y nos piden polinomio característico, autovalores, subespacios propios, multiplicidad geométrica, justificar si es diagonalizable, y luego nos pide algo más, que es dar una base de autovectores y la expresión matricial de T respecto a dicha base. Y por último, encontrar la matriz de paso. Vamos allá. Calculemos el polinomio característico y el espectro del conjunto de autovalores. Hacemos A menos lambda I, que sería eso. Tomamos determinantes y nos queda este polinomio, que me salto las raíces, tiene la raíz lambda igual a 0 y luego te queda un polinomio de grado 2 y quedan raíces 1 y 3. Entonces el espectro es 0, 1, 3. En este momento sabemos que todos los autovalores son únicos y por lo que hemos visto antes, la multiplicidad geométrica y algebraica coincide en todos los casos. Entonces sabemos que hay una base de autovectores. Vamos a hallar los subespacios asociados, es decir, los subespacios propios. ¿Vale? En todos los casos aplico Gauss sin mencionarlo. Empezamos con el 0, ¿vale? Que sería sencillamente hallar el que de A. Y me daría esto, 1 menos 1, 0, 0, 1 menos 1 y 3 ceros aquí. A menos I, porque el lambda igual a 1 es un autovalor, y entonces me quedaría 0 menos 1, 0, menos 1, 1 menos 1, 0 menos 1, 0. Hay dos vectores que son iguales, y si quito por ejemplo, el último y ahí intercambio las filas, me quedarían dos pivotes en las posiciones 1, 1 y 2, 2.
como pasa arriba, tiene rango 2, eso ya lo sabíamos que iba a salir rango 2, aquí sale rango 2 también. A-3i, hago esta diferencia de matrices y me quedaría esto. Aquí no es evidente cuál es combinación lineal de cuál, pero hacemos Gauss y sale una fila de ceros en la última, también tiene rango 2, hay 2 pivotes. Y entonces ahora, a partir de estas formas reducidas anteriores, hallamos los distintos subespacios. Para lambda igual a 0 me quedaría x igual a y igual a z. Estoy hablando aquí de x igual a y e igual a z, sacándolo de aquí. En la siguiente me quedaría menos x más igual a z e igual a 0. Y entonces quedaría x igual a menos z o menos x igual a z, como queráis. En el primero me quedaría el vector 1, 1, 1 y en el segundo menos 1, 0, 1. Y en el último me quedan dos ecuaciones, menos 2x menos y igual a 0, menos y igual a 2z. Entonces pongo igual a 2z, no, menos 2z, perdón, y menos 2x igual a 2z. Entonces me queda z menos 2z, z, saco la z factor común y entonces me queda que v de lambda igual a 3, v es L de 1 menos 2, 1. Entonces nuestra base de autovectores van a ser estos elementos que estoy marcando aquí. Vale. Como ya hemos dicho antes, la matriz es diagonalizable, por lo que hemos visto antes al principio del vídeo. Los vectores son linealmente independientes. Hay tres que coinciden con el de la dimensión de R3, con 3. Esta sería mi base de autovectores. Y ahora vamos a formar la matriz de paso, que sería la matriz de coordenadas de la base de autovectores, pero puestas por columnas. Vale. Esta es mi base de autovectores. En ese orden los pongo por columnas. ¿De acuerdo? Hago la inversa. Y ahora, por completitud, voy a ver que P por D por P menos 1, donde es la matriz diagonal formada por los autovalores, me da A. Los autovalores puestos en el orden en que marca la matriz P, que sería el autovalor 0, el 1 y el 3. Entonces, pongo P por D por P menos 1, hago todos estos productos y al final me queda la matriz A, como quería. Problema 8.3.11, encontrar una matriz real de 3×3 cuyos autovalores sean menos 1, menos 2 y 3 y que tengan autovectores asociados estos que pone aquí. Bueno, pues esto es realmente sencillo. Por los resultados discutidos en el problema 8.2.25, la matriz de las coordenadas por columnas de la base de autovectores en la base canónica es la propia matriz de paso, perdón. Y entonces pongo estos tres vectores en este orden por columnas y ahora invierto, ¿vale? Y entonces la matriz pedida sería P por D por P menos 1, ¿vale? Entonces ponemos P, ponemos la matriz diagonal con los autovalores, insisto, en el orden en que he puesto los autovectores aquí, hago el producto y la matriz que estoy buscando pues sería esta. ¿De acuerdo? Es, digamos, un problema de ingeniería inversa. Bien, problema 8.3.12, este está un poquito salido fuera del nivel de la clase, toca con complejidad, con temas que he visto en cálculo. Vamos a coger una matriz diagonalizable y vamos a dar un procedimiento para calcular A elevado a K. Si es diagonalizable, existe una base de autovectores, existe una matriz de paso que viene dada en función de esos vectores y tengo la igualdad A igual a P menos 1 por D por P y D tiene esa forma. Entonces, es inmediato ver que D elevado a K, donde K es un número fijo normalmente grande, tiene esa forma, dado que la matriz es diagonal. Entonces, si elevo A elevado a K, sería como elevar P por D por P menos 1 elevado a K. Bueno, pues voy a hacer eso a ver qué pasa.
empiezo a tomar factores P de P-1 y me doy cuenta que como P-1 es el último y P es el siguiente, es la primera matriz del siguiente factor, aquí este P-1 por P se cancela. Y entonces al final lo que me queda es P por D elevado a K por D elevado a K por P-1. Esa es una manera muy eficiente de calcular la potencia de una matriz, porque hacerlo mediante este cálculo llevaría una barbaridad de complejidad en tiempo, porque estaría haciendo todo el rato productos, ¿vale? Que además muchos de ellos se cancelarían. Bien, entonces vamos a calcular la complejidad del cálculo de A elevado a K desde el principio, lectura de entrada de datos, hay que leer una matriz que tiene n cuadrado elementos, hay que hallar las raíces, lambda 1, lambda n. Usando una técnica llamada transformada rápida de Fourier se puede calcular las raíces en tiempo n por logaritmo de n al cuadrado. Esto, ya digo, este es un problema de estos de investigación, está un poco fuera del curso y os lo había mandado para que miraseis en internet. Se construyen los subespacios propios y hay que resolver n sistemas de ecuaciones lineales para construir dichos subespacios, que son el que es de a menos lambda i por la identidad. El algoritmo de Gauss corre en tiempo n cubo, luego el tiempo total es n o elevado o de n a 4 o de n cuarta. Hay que construir la matriz de paso, eso es tiempo constante ya que se han computado los autovectores en el paso anterior. Y por último hay que hacer el cálculo de P por P-1. Ese es el producto de tres matrices de orden n y usando el algoritmo de Strassen se pueden calcular en tiempo n o de n elevado a 2.8, famoso algoritmo de multiplicación de matrices. Y por tanto, el tiempo máximo de las complejidades anteriores es n elevado a la cuarta, que es una cosa bastante conservadora. Había que ver cuál es la probabilidad o la frecuencia del peor de los casos. La complejidad haciéndolo directamente sería n cuadrado por k, que es muchísimo más alto que en la cuarta en general. Y esto es todo, amigos.